A comienzos del siglo XX, el mundo aún vivía bajo la sombra de enfermedades incurables. La medicina había avanzado, sí, pero no lo suficiente como para salvar a quienes sufrían dolencias como la tuberculosis, la polio o la temida diabetes tipo 1. En esa época, recibir un diagnóstico de diabetes tipo 1 era escuchar, sin rodeos, una sentencia de muerte. No existían medicamentos capaces de corregir el problema, y los tratamientos que se ofrecían eran poco más que paliativos desesperados. Los hospitales de aquellos años no eran los centros modernos de luz blanca y máquinas precisas que hoy conocemos. Eran lugares austeros, de pasillos largos y fríos, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de las telas ásperas de las sábanas. Las salas comunes albergaban varias camas, y las habitaciones privadas eran un lujo reservado a pocos. No había monitores cardíacos ni bombas de infusión automáticas, solo el ojo atento del médico, el oído entrenado de la enfermera y la voluntad humana de luchar contra lo imposible. La diabetes tipo 1 era particularmente cruel con los niños y adolescentes. El páncreas, incapaz de producir insulina, condenaba al organismo a un caos interno. El azúcar en la sangre aumentaba sin control, mientras las células, hambrientas de energía, comenzaban a consumir la grasa y el músculo del cuerpo. La pérdida de peso era tan drástica que los pacientes se volvían irreconocibles en pocas semanas. La sed era insaciable, el cansancio aplastante, y, en la fase final, el coma se presentaba como un preludio silencioso de la muerte. Era pleno invierno de 1922, en Toronto, Canadá. En una habitación del Hospital General, un niño de 14 años llamado Leonard Thompson yacía inmóvil sobre una cama. Su piel era pálida, casi traslúcida, y cada respiración parecía un esfuerzo titánico. Las enfermeras entraban y salían en silencio, ajustando las mantas, humedeciendo sus labios con una gasa mojada, intentando aliviar un sufrimiento que la ciencia todavía no sabía revertir. En el pasillo, sus padres esperaban, abrazados, en un silencio que lo decía todo. No había palabras que pudieran consolar el dolor de ver cómo la vida de su hijo se apagaba lentamente. Afuera, la nieve caía con suavidad, cubriendo las calles con un manto blanco que contrastaba con la crudeza de lo que sucedía dentro. Cada vez que una puerta se abría, ellos levantaban la vista con un destello de esperanza, solo para volver a bajarla cuando recibían la mirada seria del personal médico. Pero ese mismo invierno, a pocas calles de allí, algo extraordinario estaba ocurriendo en un pequeño laboratorio de la Universidad de Toronto. Un joven médico, Frederick Banting, y su asistente, Charles Best, habían dedicado meses a investigar una sustancia producida por el páncreas que, según sus hipótesis, podría controlar la diabetes. La llamaban extracto pancreático, aunque pronto se conocería por el nombre que cambiaría la historia, insulina. Su descubrimiento no había sido fácil ni lineal. Durante el verano anterior, habían trabajado con perros de laboratorio, realizando complejas cirugías para aislar la función del páncreas. No siempre lograban el resultado esperado. Hubo días de frustración, noches en vela, discusiones sobre la pureza del extracto, y momentos en que parecía que el proyecto se estancaba. Pero su determinación era mayor que el cansancio. Cuando por fin lograron obtener una sustancia lo bastante pura, se enfrentaron a un dilema moral y científico: probarla en humanos sin tener la certeza absoluta de su seguridad. Las normas éticas de la época eran diferentes a las actuales, pero el riesgo seguía siendo enorme. Sin embargo, el caso de Leonard Thompson era tan crítico que todos sabían que no había otra alternativa. No había nada más que perder. Aquel día, Banting y Best llegaron al hospital llevando en sus manos un pequeño frasco de vidrio con un líquido claro. Lo transportaban como si fuera un tesoro, conscientes de que en su interior podría estar la diferencia entre la vida y la muerte. La habitación de Leonard estaba en penumbra. El leve silbido del viento colándose por las rendijas de la ventana era el único sonido que rompía el silencio. El equipo médico se reunió alrededor de la cama. La piel del niño era tan frágil que daba la impresión de que una aguja podría atravesarla con solo rozarla. Banting llenó la jeringa con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Introdujo la aguja en el brazo de Leonard y administró la dosis lentamente. Nadie habló. Solo observaron. Los minutos que siguieron fueron interminables. Y entonces, ocurrió lo que muchos temían imposible. Leonard abrió los ojos. Su respiración se volvió más estable. Movió los labios, y con un hilo de voz, pidió ver a sus padres. Fue un instante tan cargado de emoción que quienes estaban presentes nunca lo olvidarían. Su madre entró, temblando, y tomó la mano de su hijo.
Las lágrimas que caían por su rostro ya no eran solo de tristeza, había alivio, había asombro, había un nuevo tipo de esperanza. La recuperación no fue inmediata. En los días siguientes, Leonard recibió más dosis, y su fuerza comenzó a regresar poco a poco. El color volvió a sus mejillas. Su cuerpo, antes debilitado hasta el extremo, comenzó a ganar peso nuevamente. El equipo de Banting y Best, junto con el bioquímico James Collip, quien se encargó de purificar aún más la insulina, trabajó sin descanso para producir cantidades suficientes para otros pacientes. El éxito con Leonard fue el punto de partida. En los meses que siguieron, decenas de personas con diabetes tipo 1 recibieron tratamiento y comenzaron a vivir lo que antes era impensable, una vida más allá del diagnóstico. La noticia se extendió como un incendio por la comunidad médica internacional. Los periódicos hablaban de un milagro moderno, y cartas de médicos de todo el mundo llegaban a Toronto pidiendo información y acceso a la insulina. Pero quizás lo más admirable vino después. Banting, Best y Collip tomaron la decisión de patentar la insulina y vender los derechos a la Universidad de Toronto por $1 simbólico. Cuando Banting fue interrogado por la prensa sobre esta decisión, respondió con una frase que quedaría para la historia: "La insulina no me pertenece. Le pertenece al mundo". Gracias a ese gesto, la producción de insulina se industrializó rápidamente. Empresas farmacéuticas comenzaron a fabricarla a gran escala, y en cuestión de pocos años, lo que había sido un diagnóstico mortal se convirtió en una condición tratable. Niños que antes morían antes de llegar a la adolescencia podían ahora crecer, estudiar, formar familias y vivir décadas más. La historia de Leonard y de la primera aplicación de insulina no es solo una historia de ciencia. Es la historia de un salto de fe, de la determinación humana frente a la tragedia, y del altruismo de unos médicos que entendieron que su descubrimiento era más grande que ellos mismos. Es también un recordatorio de que, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte cabe en un pequeño frasco de vidrio, sostenido por manos firmes en un día de invierno. Y así, cada vez que en cualquier rincón del mundo una persona con diabetes se inyecta insulina, consciente o no, está repitiendo aquel instante en que Leonard abrió los ojos y la esperanza volvió a respirar en una habitación silenciosa de Toronto.